Buenos días, soy Isabel Borrego, enfermera del Hospital Virgen Macarena de aquí de Sevilla. Agradezco al comité que se me haya invitado a ser moderadora de esta mesa y espero que todo lo que hablemos de todos los compañeros nos sirvan para nuestro trabajo de día a día. Bueno, empezamos con Isaac Moll, enfermero del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y va a tratar sobre ablación con radiofrecuencia, la actualidad. Cuando quieran. Vale. Uy. Buenos días, muchísimas gracias un año más a la organización por invitarme. Es un placer estar aquí esta mañana con todos vosotros, actualizándonos un poquito y compartiendo conocimientos de algo que nos apasiona, yo creo que a todos, que es el tema de las arritmias. Bueno, no tengo conflictos de interés, conflictos bastantes, pero de interés para vosotros creo que no, y para esta sesión tampoco. Este es el señor, el culpable de que estemos todos aquí, es el señor Einthoven, que en el 1924 fue premiado con un Nobel por sus trabajos sobre electrocardiografía y fue el que dio pie a empezar con todo este mundo tan apasionante. Ya en 1960 empezaron los primeros registros endocavitarios y registros de His. En el 84 empezaron de forma casual con las primeras ablaciones, administrando choques a través del catéter de His para bloquear el nodo AV, lo que nos ha explicado nuestra compañera en la mesa anterior. Y a principios de los 90 fue cuando empezó la ablación con radiofrecuencia como la entendemos hoy en día. ¿Y qué es esto de la ablación? No es más que utilizar catéteres para mapear circuitos de taquicardia y aplicar temperatura para crear una lesión y bloquear estos circuitos y acabar con el problema. Hoy en día esto ha permitido que sea el tratamiento de elección para casi todas las taquiarritmias, mejorando muchísimo la calidad de vida de los pacientes y además con un coste-eficiencia muy aceptable. En cuanto a la actualidad, si vemos las publicaciones del Registro Nacional de Arritmias por Catéter, que tenemos la suerte en nuestro país que sí hay registro nacional, vemos que del 2016, porque las publicaciones van con 2 años de retraso, o sea, a finales de este año saldrán los números del año pasado, participaron un total de 83 centros. Decir que participar en este registro es voluntario, o sea que quizá hay algún centro que no ha publicado sus números, y de estos 83, un 71% son públicos, frente a un 29% que son centros privados. De estos, el 80%, casi todos, son hospitales terciarios universitarios. Esto es bastante lógico, es una especialidad muy concreta y se tiene que hacer en centros donde puedan reunir volumen suficiente para hacerlo. De estos, el 63% de laboratorios tienen dedicación exclusiva a electrofisiología. No es mi caso, nosotros compartimos con hemodinámica y con vascular. El 26% tiene más de un laboratorio, se trabaja muchos números. Casi todos disponemos en nuestro servicio de un navegador o más de uno, incluso 3. De total de ablaciones, el 2,7 poquitas son pediátricas, que es a lo que me dedico yo. Y he mirado qué personal hay y en todas las salas, la inmensa mayoría, casi el 80% somos 2. Algunas salas tienen suerte de ser 3 o de disponer de técnico de rayos, pero la inmensa mayoría de salas de nuestro país somos 2 enfermeros para hacerlo todo. En cuanto a números, podemos ver que en los últimos 10 años hemos doblado los procedimientos. Estamos ahora haciendo unas 14.000 ablaciones anuales. En cuanto a los sustratos estrellas, la taquicardia intranodal, la fibrilación auricular y la ablación del istmo cava-tricuspidio para el flúter. En cuanto a pediátricos, vemos que es un poco diferente. No tenemos FA, que es la arritmia de moda, que 1 de cada 4 tendremos FA. En niños no, la ablación más común que hacemos es vía accesoria, tanto oculta como Wolff Parkinson White, o ablaciones de taquicardias focales o taquicardias intranodales. En cuanto a la efectividad de las ablaciones, vemos que para sustratos simples de taquicardias intranodales o vías accesorias está alrededor de un 95%, así que es una técnica muy eficaz. Menos eficaz en sustratos un poco más complicados, como taquicardias ventriculares, que también es bastante lógico. En cuanto a complicaciones, igual. Complicaciones para sustratos simples, poquitas, alrededor del
del 1%, 2%. Ablaciones de sustratos más complicados, más. Evidentemente no es lo mismo ablacionar una vía accesoria lateral derecha que hacer una ablación de fibrilación auricular, donde tienes que hacer punciones transeptales, vainas en aurícula izquierda, anticoagular mucho al paciente, con lo cual es más normal que tengamos más complicaciones en procedimientos más complejos. De estas complicaciones, decir que la inmensa mayoría, casi la mitad, son complicaciones vasculares por el acceso, hematomas, oclusiones, aneurismas. El 30% de las complicaciones son de tipo derrame pericárdico, muchos se controlan, algunas necesitan cirugía y otras como el bloqueo AV que queda con porcentajes muy pequeños. Así que puedo afirmar que la técnica de ablación puede ser una técnica sencilla, y ese será el objetivo de mi charla, enseñaros que puede ser una técnica sencilla, algo tan complicado que a veces yo digo es que no es electrofisiología, es electrofilosofía, porque se ponen ahí a ver registros y qué bonito, qué bonito. No, es que puede ser sencillo y os lo voy a demostrar. Es una técnica eficaz y con pocas complicaciones. Me vais a permitir que os diga que este año estamos de aniversario nosotros también, cumplimos 20 años en la unidad de arritmias ablacionando y tratando a niños. Y son 20 años que estamos aprendiendo de ello y creciendo. Empezamos ablacionando en esta sala, que claro, escuchando una charla de nuestra compañera que lleva más de 30 años y empezaron en un despacho, pues decís, bueno, es una sala que está muy bien, ¿no? Pero no, esta máquina estaba hecha a piezas de otras máquinas, se quedaba enganchada al ánodo, tenías que darle patadas, literal, para que dejara de hacer ruido y funcionara. Y empezaron tratando a un niño por semana. Un día hacían una ablación de un paciente. Hoy en día tenemos la suerte, gracias a una donación, de disponer de esa sala, que es un lujo poder trabajar en un ambiente tan grande y tan moderno. Hemos podido cambiar este polígrafo tan vintage por este, que integramos en la misma pantalla de fluoroscopia y nos permite hacer técnicas mucho más complejas. Y es que antes tratábamos las arritmias así, con lo que teníamos, con palos, pues con lo que teníamos disponible. Hoy en día tenemos armas mucho más poderosas, mucho más concretas para atacar, mucho más eficaces estas arritmias. ¿Y qué necesitamos para hacer una ablación por radiofrecuencia? Pues poquita cosa. Un polígrafo donde podemos ver un electro de superficie y señales intracavitarias, una pinbox para conectar los catéteres y las señales que queramos tener en el polígrafo, un aparato de radiofrecuencia. Nosotros tenemos un Stoker donde podemos programar temperatura, potencia, nos da registros de señal de impedancia, de tiempo de aplicación. Una placa de dispersión de radiofrecuencia que debemos colocar al paciente, lo que nos decía nuestra compañera, que colocaba una placa con gel en la espalda, y una bomba para cuando utilizamos catéteres de punta irrigada. En cuanto a catéteres, hoy en día disponemos de muchísimos. Nosotros utilizamos para ablaciones de sustratos simples catéteres normales de 4 milímetros, no irrigados o irrigados, son todos deflectables. Los de 8 milímetros, la verdad que ya no los utilizamos, sí que en adultos en alguna ablación de istmo cavo-tricuspidio a veces la seguimos utilizando. Así que ahora empezó a enseñaros cómo esto sí puede ser simple y eficaz. Nosotros hacemos las ablaciones con 1 o 2 catéteres, como mucho, porque nos interesa evitar complicaciones. Como la mayoría son de acceso vascular y nuestros pacientes son pequeños, cuanto menos acceso utilicemos, menos complicaciones vamos a tener. Nuestros tiempos, desde que pinchamos el primer introductor y lo retiramos, la media es de 36 minutos, es un tiempo muy aceptable, es un procedimiento muy rápido. Tiempo de fluoroscopia, 3 minutos 50, la media. Y la recurrencia, un 5,3%. Alguno de vosotros puede decir, bueno, es una recurrencia un poco alta. Bueno, nosotros preferimos tener más recurrencias a una complicación. Preferimos, si tenemos que repetir un procedimiento, repetirlo sin ningún problema, que pasarnos quemando y dejarlo bloqueado. ¿Cuáles son las indicaciones de una ablación? En nuestro caso, pues aquellos pacientes que están en taquicardias supraventriculares y que son refractarias a fármacos. Cuando son refractarias a 2 fármacos, independientemente de la edad y el peso, los ponemos para ablación. Aquellos pacientes que están en taquicardias incesantes, sobre todo neonatos, que producen gran deterioro hemodinámico, ablación. Pacientes de más de 25 kilos, que van medicados, ablación, porque nos interesa retirarles los fármacos, no nos interesa mantener pacientes con niños con medicación toda su vida. Este paciente tiene que crecer, si podemos evitar quitarle los fármacos, pues lo intentamos. Y cuando empieza a haber disfunción ventricular, hay algunas vías accesorias que conducen disincronizando, creando disfunción ventricular, le realizamos una ablación.
Voy con los ejemplos. Para demostrar que es simple. Esta es una taquicardia, como veis, una taquicardia QRS estrecho, con un RP largo, una P retrógrada negativa en cara inferior. Es una taquicardia de Kummel, no sé si en adultos veis muchas, pero bueno, es una vía accesoria con conducción decremental. ¿Qué necesitamos? Buscar la vía y quemarla. Un catéter. Como veis, es un paciente pequeño. Esto es un neonato. ¿Veis del tamaño de la silueta cardíaca al tamaño del electrodo? Es un paciente muy pequeño, con una gran disfunción. Llegamos, tenemos una señal, que más tarde nos hablarán de estas señales. Ponemos un cursor en la P retrógrada y buscamos una señal más precoz auricular. Aplicamos radiofrecuencia, se ha acabado el problema. Otro ejemplo, taquicardia intranodal. Veis las primeras señales. Esto es un catéter que tenemos colocado en la aurícula derecha. Las 4 primeras señales son extraestímulos, donde se induce una taquicardia que vemos que la señal auricular cae dentro del QRS. Sin duda es una taquicardia intranodal típica. ¿Qué hay que hacer? En estos casos sí necesitamos 2 catéteres, uno diagnóstico que nos dé señal auricular y uno para hacer la ablación, que colocamos en la región de His, en la región más posterior y inferior del septo interauricular, que es donde se aloja anatómicamente la vía lenta del nodo AOE. Aplicamos radiofrecuencia, cede la taquicardia, miramos que no haya conducción, no hay bloqueo, se ha acabado el problema. Otro ejemplo, un Wolf. Además, este es especial porque este es el hijo de una niña que se ablació en nuestro centro, 20 años, ha andado para mucho. Este es un caso que hicimos hace un par de semanas. ¿Qué hacemos? Lo primero, intentamos localizar la vía accesoria mediante algoritmos y por electro de superficie. Una vez sabemos dónde probablemente está insertada esta vía accesoria, colocamos un catéter, normalmente convencional de punta irrigada. Colocamos un cursor en el inicio de la prescitación, buscamos una señal precoz con una señal de vía que une la señal auricular y ventricular, fragmentada, aplicamos radiofrecuencia, desaparece la prescitación, problema resuelto. Otro caso, esto es un caso de un flúter, es un niño que llevamos siguiendo en la unidad, tiene ahora 6 años creo, seguimos en la unidad desde que nació por un bloqueo AV congénito, que ha hecho varias arritmias, le sacamos genética, positivo para mutación de canal de sodio, es un Lèvre-Lenegre, que ya sabéis que es una alteración del tejido de conducción, pero bueno, ha presentado un flúter típico, como todos veis, que es un flúter, una arritmia macroreentrante en la aurícula derecha que depende de un istmo cavo-tricuspidio. ¿Qué hay que hacer? Bloquear este istmo, es tan sencillo como este. Lo podemos hacer, este es él, ya el portador de marcapasos por el bloqueo, colocando un catéter duodecapolar en adultos. Nosotros utilizamos un decapolar en la aurícula derecha para ver la señal de activación y un catéter de ablación. Se ablaciona, bueno, en este caso salió con un silencio auricular porque, ya os digo, tiene una mutación de canal de sodio y ya le hemos hecho una grape bicameral. En cuanto a flúteres, nosotros la inmensa mayoría son flúteres que tenemos poquitos, periatreotomía. Los pacientes que han sido sometidos a cirugías cardíacas, sobre todo los pequeñitos, si la cicatriz de la canulación de la aurícula derecha no llega hasta márgenes anatómicos, es una cicatriz que es propensa a crear circuitos tipo flúter. Lo que hay que hacer es coger un catéter de ablación. Este es otro paciente de creo que 2.300 gramos o así. Cogemos un catéter de ablación, buscamos la señal de la cicatriz de la triotomía y acabamos esta lesión hasta la vena cava inferior y se ha acabado el problema. Bueno, me podéis decir, está muy bien para sustratos simples, pero bueno, cuando hablamos de sustratos más complicados también se puede. Esto es un chaval de 15 años que está en un centro de alto rendimiento deportivo y empieza con palpitaciones, se le hace un electro, se ve extrasistolia frecuente, se le hace un Holter y va haciendo rachitas de taquicardia ventricular monomórfica. ¿Qué hacemos en este caso? Localizar el origen por electro de superficie. Como veis, en V1 tiene una R inicial, lo que ya nos hace pensar que puede ser una taquicardia originada en el ventrículo izquierdo, y si vemos el eje, que es un eje inferior, pues es del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué hacemos? Un cursor en el inicio de este QRS y mapear con un catéter dónde está la señal más precoz, la señal presistólica. Ahí es donde se origina la taquicardia. Mapeamos el tracto de salida izquierdo, no nos convencía mucho, mapeamos una cúspide aórtica, señal muy precoz, menos de 40 milisegundos, aplicamos radiofrecuencia, se acabó el problema.
Así que os demuestro que sí, es una técnica que puede ser sencilla, eficaz y con muy pocas complicaciones. En cuanto a la radiofrecuencia a nuevas aplicaciones, o no tan nuevas, para nosotros sí, para vosotros del mundo del adulto no. Navegadores, combinarlo con navegadores. Nosotros disponemos de un navegador Carto, todos sabéis, un triángulo que se coloca debajo del paciente, que crea un campo magnético y con unos parches de referencia nos ayuda a localizar la posición exacta en el catéter. Vale. La posición exacta en el catéter y recoger a partir de aquí puntos con una referencia y crear mapas anatómicos muy precisos, que podemos hacer mapas de voltaje, de activación local, de propagación, etcétera. Este os sonará mucho, que es el gold estándar de las arritmias en adultos, y además esta tecnología que ha permitido crear múltiples catéteres nuevos, catéteres con muchos polos que nos ayudan a crear mapas muchísimo más rápidos, catéteres con sensores que nos dicen la presión que estamos aplicando en el momento de la ablación, si la ablación con un índice que nos da como resultado es efectiva o no es efectiva. ¿Cuánto le reservamos nosotros para pacientes con cirugías cardíacas, pacientes con congénitas operadas, por ejemplo un falot que tiene parches en el ventrículo derecho donde originan taquicardias ventriculares, son anatomías muy complejas, nos ayudan los navegadores. ¿Dónde se ha utilizado también? Estoy acabando. En síndrome de Brugada, no sé si lo sabéis, están empezando a ablacionar sustratos arrítmicos del síndrome de Brugada, es una ablación epicárdica donde se ve que incluso podemos cambiar la morfología del electro de superficie ablacionando el trato de salida del ventrículo derecho, que es donde se originan estas arritmias. Y para concluir, decir que la ablación con radiofrecuencia ha permitido tratar a un gran número de pacientes con taquiarritmias con una muy baja tasa de complicaciones, que puede resultar una técnica sencilla, os lo he demostrado, eficaz y económica para el tratamiento de sustratos simples, que la combinación de ablación clásica con radiofrecuencia y la tecnología de última generación abre puertas a tratamientos de pacientes que hasta ahora eran intratables, o esto nos pensábamos, y que la electrofisiología, lo siento, pero es altamente adictiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Creo que nos ha hecho la ablación muy fácil. Y ahora pasamos a la siguiente, que lo presenta Gabriel Pascual González, del Vallhebron de Barcelona. Es enfermero y nos va a hablar sobre la interpretación de los electrogramas en el laboratorio. Buenos días. Primero de todo, dar gracias a la organización por permitirme hoy estar aquí para hablar sobre este tema, interpretación de electrogramas en el laboratorio. Mi charla la he dividido en tres bloques. Uno inicial, donde hablaré de conceptos generales. Un segundo bloque, donde hablaré sobre electrogramas en el estudio electrofisiológico. Y para acabar, haré dos pinceladas en cuanto a electrogramas patológicos. Quizás la primera cosa que tenemos que hacer para iniciar esta sesión sería definir qué es un electrograma, y podemos decir que es la representación gráfica de la diferencia de potencial registrado entre dos polos de un catéter de electrofisiología y de cómo éste se modifica con el tiempo. Pero todas las señales que obtenemos con un catéter de electrofisiología no son iguales. Así, la distancia entre el electrodo explorador y el electrodo de referencia va a definir los electrogramas como unipolares o bipolares. Cuando los polos están alejados entre sí, hablaremos de señales unipolares, y cuando los polos se encuentran próximos, hablaremos de señales bipolares. Respecto a la señal unipolar, nos aporta información acerca de la dirección de propagación del impulso y puede ser especialmente útil en aquellas arritmias donde su origen sea focal. En cuanto a la señal, obtendremos deflexiones positivas que nos indicarán que la propagación del impulso se acerca al electrodo, tal y como vemos en el panel A, en la unipolar 1 y en la unipolar 3, siendo el punto rojo el punto donde se inicia el estímulo y los círculos el frente de propagación. Por contra, las deflexiones negativas nos van a indicar que la propagación del impulso se aleja del electrodo, tal y como vemos en el panel B, cuando colocamos el electrocatéter justo en la punta o en el punto rojo. A efectos prácticos, esta señal es la que nosotros veríamos cuando colocamos un catéter en un sitio ideal para la ablación en una taquicardia de origen focal. Ahora bien, hay que tener presente que los electrogramas unipolares son sensibles en cuanto a la zona que estamos mapeando, pero poco específicos en cuanto a la localización exacta
del tejido a explorar. Es aquí donde entran en juego los electrogramas bipolares. Ellos representan la activación del tejido subyacente al electrodo explorador y nos permiten una identificación precisa de la zona que vamos a ablacionar. Pero también hay que tener en cuenta que a mayor distancia entre los electrodos se pierde la capacidad de registrar la actividad local. Como vemos en las imágenes, en este tipo de electrograma, la morfología del electrograma ha variado relativamente poco en respecto a las señales unipolares, y lo que sí que cambia ligeramente es la precocidad de este tipo de señales. Pero entonces nos surge una pregunta: ¿cómo conocemos la dirección del impulso si solo utilizamos electrogramas bipolares? Pues gracias a los catéteres multipolares y a lo que conocemos también como patrón de activación. En este ejemplo de un flúter antihoraro vemos claramente cómo la secuencia temporal de los electrogramas sigue el mismo sentido que la flecha roja. En cambio, cuando este mismo paciente pasa a ritmo sinusal, obtenemos que los electrogramas más precoces son los que se sitúan cerca del nodo sinusal, y cómo el patrón de activación ha cambiado completamente respecto a la imagen anterior. Otro de los elementos claves respecto a la interpretación de electrogramas o que tenemos que tener en cuenta es el uso de los filtros. Las señales recibidas por un catéter de electrofisiología son de baja amplitud, por lo tanto debemos amplificar este tipo de señales y filtrarlas para su posterior análisis. Por suerte conocemos la frecuencia de oscilación de los artefactos y sabemos que es diferente a la actividad eléctrica cardíaca. Así pues, debemos configurar filtros de paso alto para ayudarnos a eliminar las frecuencias de baja amplitud, como podría ser la respiración, filtros de paso bajo para la eliminación de frecuencias altas típicas de los artefactos, y debemos utilizar también un filtro especial, el filtro Notch, que elimina la frecuencia utilizada por la corriente alterna en la alimentación eléctrica del material del laboratorio. Si nos fijamos en esta imagen, podemos ver claramente cómo el segundo electrograma tiene un potencial muy alto en respecto al último potencial, el potencial que tenemos abajo. Esto es debido a la configuración diferente de los filtros pasabanda. Por tanto, nos queda claro que ante una misma señal con filtros pasabanda configurados de diferente manera puede modificar mucho nuestra interpretación de estos electrogramas. Y si bien todos estos aspectos teóricos en cuanto a la adquisición y tratamiento de las señales son importantes, no lo es menos que en nuestro día a día conozcamos cuáles son los electrogramas principales en el estudio electrofisiológico. Y para ello, quizá la primera pregunta que deberíamos hacernos es qué y dónde, qué electrocatéteres vamos a colocar y dónde los vamos a posicionar. Para ello, nos ayudamos principalmente de dos proyecciones, una oblicua derecha, que nos va a delimitar si los electrocatéteres que colocamos se posicionan en una posición anterior o posterior, y una oblicua izquierda, con los dos anillos en paralelo, y nos va a permitir ver si los catéteres están en una posición más septal o lateral. Es importante también conocer cuál es la secuencia de activación de estos electrogramas, y no tenemos nunca que perder de vista que siempre bajo una onda P vamos a entender que los electrogramas que aparezcan van a corresponder a una señal auricular, mientras que una señal que caiga debajo del complejo QRS la etiquetaremos como señal ventricular. En cuanto a las señales, hablaré principalmente de dos, del electrograma del His y del seno coronario. Conocemos que la posición del catéter la ubicamos en la unión aurícula derecha y de ventrículo derecho. Esto permite registrar actividad auricular, potencial de His y actividad ventricular. Y lo que tenemos que tener siempre presente es que el potencial de His debe ir acompañado de una amplia señal auricular, es lo que conocemos como His proximal. Esto es importante para no obtener una señal de rama en lugar de una señal de His. Hay que recordar que la medida del HV es un elemento clave para el estudio del sistema de conducción auriculoventricular. Respecto al seno coronario, es un catéter que nos ayuda a monitorizar el lado izquierdo del corazón sin tener que introducir catéteres en cavidades izquierdas. Nos permite registrar actividad auricular y ventricular, y también nos permite ver
cómo esa actividad va de derecha a izquierda, en lo que conocemos como patrón concéntrico, o bien si va de izquierda a derecha, como en este caso de una vía accesoria, con lo que conocemos como patrón excéntrico. Para finalizar, hablaré brevemente de potenciales patológicos y lo haré en base al voltaje, a la morfología de los electrogramas o de cuándo aparecen. Conocemos que el voltaje es una característica útil para la valoración del tejido explorado. Se utiliza principalmente en mapas electroanatómicos para identificar cicatrices. Sobre el año 2000, el grupo de Marklinsky estableció una tabla en la que hacía referencia a que voltajes inferiores a 0,5 milivoltios hacían referencia a una zona de escara. Voltajes de entre 0,5 a 1,5 correspondían a tejido intermedio y voltajes superiores a 1,5 milivoltios correspondían a tejido sano. Esto se ha mejorado con el uso de los catéteres multipolares, con mapeo de alta densidad y con la reducción del tamaño del interelectrodo. En este Circulation podemos ver una comparativa donde se observaba un mapeo convencional de punto a punto con un catéter de 3,5 milímetros en la punta, con una amplia zona de escara como podemos observar y con pocos electrogramas en comparación a un catéter multipolar con un espacio interelectrodo de 2 milímetros. Podemos observar claramente cómo la zona de escara ya no parece tan amplia y cómo incluso se aprecian canales que podrían ser incluso potencialmente arritmogénicos. En cuanto a la morfología de los electrogramas, he puesto este ejemplo, es un ejemplo que posiblemente muchos de nosotros conocemos y que nos encontramos en nuestros laboratorios. Se trata de una vía accesoria lateral izquierda. Aparentemente vemos un electrograma fragmentado, que realmente no es un único potencial, sino que son dos potenciales, es la suma del potencial ventricular más el auricular, y que cuando aplicamos radiofrecuencia en la zona de interés y la vía desaparece y el sistema de conducción recupera su conducción por los canales habituales, la señal se desdobla en una señal ventricular y una señal auricular. Los potenciales fraccionados nos referimos a ellos como electrogramas de baja amplitud, duración prolongada y compuesto por más de 2 deflexiones. En este caso son debidos a la activación asincrónica de los diferentes haces musculares por presencia de fibrosis o desorganización celular en corazones patológicos. En el panel A vemos como la disposición de las fibras musculares cardíacas son longitudinales con una conducción rápida y un potencial muy agudo, mientras que en el panel B la disposición de las células es más dispersa, con diferentes frentes de activación correspondientes a una zona de conducción lenta y con múltiple fraccionamiento. Por último, hablaremos también de lo que son los electrogramas tardíos. Muchas veces escuchamos, ¿no?, este tipo de mira, aquí hemos encontrado un electrograma tardío, etiquétalo, ¿no? ¿Qué son realmente? Pues se definen como electrogramas separados entre sí y divididos por una línea isoeléctrica, y su causa es debida al retraso extremo de la conducción en zonas de tejido viable dentro de una cicatriz. La detección de este tipo de electrogramas resulta útil para la identificación de canales que propician las taquicardias ventriculares por reentrada. Si observamos el dibujo de la escara con los diferentes electrogramas, nos puede incluso orientar en base a en qué posición de la escara o del canal nos estamos moviendo con el catéter de electrofisiología. Así, potenciales tardíos próximos al electrograma principal nos van a indicar que nos situamos entre entradas o salidas de canal, mientras que si están en una zona más media, seguramente nos orienten a una zona más medial también del canal. Así pues, para concluir, podemos decir que son varios los factores que influyen tanto en la adquisición como en el tratamiento de los electrogramas, que los avances tecnológicos resultan fundamentales para mejorar la calidad de las señales, siendo estos especialmente importantes ante sustratos complejos, y aunque en la práctica diaria la interpretación de los electrogramas no es siempre sencilla, su conocimiento teórico facilita nuestro trabajo en el día a día. Muchas gracias.
Gracias, Gabriel. Creo que hemos entendido un poquito más todas las señales que vemos en nuestro laboratorio de electrofisiología. La siguiente compañera es Laura Aroca, del Hospital Universitario La Ribera de la Sira, de Valencia, y nos va a hablar sobre la seguridad en el laboratorio de electrofisiología. Cuando quiera. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación para formar parte de esta mesa. Bueno, y con esto vamos a comenzar la charla. Como todos sabréis, el mundo de la electrofisiología ha sufrido grandes avances en los últimos años, tanto a nivel tecnológico como de conocimientos. Y esto lo que nos ha conllevado es a que hayan aparecido un mayor riesgo y unas mayores complicaciones en nuestras salas de electrofisiología. En el siguiente diagrama lo que os muestro es una agrupación en 4 subconjuntos de las complicaciones clasificadas según el origen. Tendríamos un primer grupo en el que estarían incluidas las complicaciones derivadas de la energía, que en el caso de electrofisiología sería o bien radiofrecuencia, o bien las crioenergías, o bien el láser. Tendríamos un segundo grupo que estaría comprendido por las complicaciones que nos van a derivar del procedimiento o de la técnica que vayamos a realizar. Un tercer grupo serían las complicaciones que van a estar derivadas del material que vayamos a utilizar en nuestras ablaciones. Y luego un cuarto grupo, que serán aquellas complicaciones que van a depender de la eficacia del operador. También me ha parecido interesante destacar un error que creo que es bastante frecuente en nuestras salas de electrofisiología, que es la falta de un consentimiento informado legalmente cumplimentado, ¿de acuerdo? Y lo considero que debería de ser un punto de partida por el que empezar a solucionar. Aquí lo que os muestro es un registro que el compañero ya nos ha señalado en su presentación, que serían las complicaciones extraídas de la sección española de cardiología en los últimos 9 años, y en la que podemos ver una tendencia más o menos estable de todos los sustratos, salvo en la ablación de fibrilación auricular, en la que podemos ver un descenso evidenciado por la curva de aprendizaje en estos años. Ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a hablar de cada tipo de sustrato, a ver qué nos podemos encontrar. La fibrilación auricular, la ablación, ¿vale? Es un proceso que normalmente es prolongado y complejo, ya sea bien realizado por radiofrecuencia punto a punto, bien crioablación o láser, ¿de acuerdo? Hay un punto clave en lo que es la ablación de la fibrilación auricular, que sería la punción transeptal, para realizar el paso de cavidades derechas a cavidades izquierdas. Y en dicha técnica, la complicación que nos podemos encontrar es con un taponamiento cardíaco o una perforación cardíaca. La solución o el punto clave para evitar estas complicaciones muchas veces es, aparte del electrofisiólogo obviamente, es la ayuda del segundo operador, que en algunos hospitales es el profesional de enfermería el que está colaborando con el médico. Otra complicación muy frecuente a nivel de la ablación de la fibrilación auricular sería el tema de las embolias aéreas, ya sean coronarias o cerebrales. Aquí es muy importante el purgado de todos los introductores y el correcto lavado con soluciones heparinizantes, así como el purgado exhaustivo de todos los sistemas de bomba que vayamos a utilizar. En el caso de que ocurriera cualquier error, es importante estar alerta ante una elevación del ST, que sería la primera manifestación de una embolia aérea, principalmente en cavidades derechas. Y nada, simplemente, aquí la actuación sería la rápida estimulación por parte del personal que se encuentra en el polígrafo para revertir una posible parada, una posible bradicardia. Al estar trabajando en cavidades izquierdas, es muy importante la prevención de riesgos tromboembólicos. Dependiendo de cada centro, se realizan protocolos o bien siguiendo la ACT o bien el TPT, dependiendo laboratorios. En nuestro caso, nuestro protocolo de actuación se rige en la administración de un bolo de heparina en función del peso y una perfusión iniciada inmediatamente después de la punción transeptal. Se realizan los controles mediante la ACT cada 30 minutos y lo que intentamos es mantener unos valores de ACT mayores a 300 durante todo el procedimiento. El tema de la anestesia también varía según centros. En algunos optan por una anestesia general.
En otros es el personal de enfermería el que se encarga de realizar una anestesia local y una sedación superficial. Aquí lo que os muestro serían 2 protocolos. El primero es el que seguimos en nuestro centro en los casos que no contamos con una anestesia general. Es importante destacar el tiempo que enfermería debe dedicar en el tema de la sedación, aparte del riesgo que conlleva, porque no conseguimos eliminar los movimientos del paciente, por lo que aparecerán complicaciones durante la ablación. Aparte de todas estas complicaciones genéricas de la ablación de la fibrilación auricular, me gustaría destacar 2 concretas dependiendo del tipo de energía que vayamos a utilizar. En el caso de uso de la radiofrecuencia, es muy importante que enfermería o la persona encargada de manejar la fuente de radiofrecuencia esté atenta a la potencia de la fuente de ablación. Cuando el catéter se encuentra localizado en en la pared anterior de la aurícula izquierda, habría que programar unos valores de unos 35 vatios aproximadamente. En cambio, cuando el catéter lo localicemos en pared posterior, habría que cambiar ese valor a en torno a unos 30 vatios, porque la pared posterior es más delgada y aparte se encuentra directamente relacionada con el esófago. A raíz de lo comentado, hay que destacar una posible complicación que suele darse, que es la aparición de la fístula atrioesofágica. Esta complicación aparece por un aumento de la temperatura del esófago. La medida que muchos centros utilizan sería el uso del termómetro esofágico para controlar la temperatura del esófago, que se establece en torno a unos 39 grados, y en el caso de que dicha temperatura aumentase, habría que detener inmediatamente la ablación. Por otro lado, tendríamos la crioablación, que surgió como alternativa a la ablación convencional por radiofrecuencia, y con ella lo que hemos evitado son las complicaciones específicas de la radiofrecuencia. Sin embargo, lo que nos ha parecido es una complicación específica, que sería la parálisis del nervio frénico. ¿Cómo remediamos dicha complicación? Pues simplemente con una monitorización del nervio frénico estimulando en vena cava superior, conseguimos la contracción del diafragma, como podemos ver en ambas imágenes, y en el caso de que se detuviera habría que detener la ablación. Hay en centros que una ayuda opcional es la monitorización mediante una curva en el polígrafo del nervio, también para tenerlo más controlado. La taquicardia por entrada nodal sería la ablación más realizada en los laboratorios de electrofisiología y presenta una complicación muy importante, que sería el bloqueo AV por una lesión del nodo AV. Por lo tanto, dada la relevancia de dicha complicación, es muy importante que durante la ablación de una intranodal tengamos un EGM nítido que nos permita valorar un ritmo nodal adecuado. Como podemos ver en el EGM, durante las aplicaciones de radiofrecuencia suele aparecer generalmente es un ritmo nodal lento, que nos estaría indicando que la ablación es correcta. Sin embargo, tanto el electrofisiólogo como el personal de enfermería es muy importante que estén alertas ante posibles indicativos de un bloqueo AV, como por ejemplo sería este ejemplo. La aparición de un ritmo nodal rápido sería un indicativo inmediato de detención de la ablación, o bien una aparición de aurículas aisladas o ventrículos aislados, como señalo en este caso, que también sería un indicativo inmediato de cese. Simplemente comentar una alternativa a la ablación por radiofrecuencia sería el uso de la crioenergía para evitarnos esta posible complicación de bloqueo AV. La ablación del flúter, ya sea típico o atípico, se considera una ablación bastante segura. Se establece una tasa de incidencia más o menos del flúter común en torno al 1% a nivel de complicaciones. Sin embargo, en este tipo de ablaciones es muy importante recalcar el riesgo tromboembólico que existe al pasar de flúter a ritmo sinusal. Por lo tanto, es importante incidir que antes de la reversión del flúter, comprobar si el paciente lleva una correcta anticoagulación. En nuestro centro, el protocolo que seguimos es la no retirada de ningún anticoagulante, pero dependiendo de centro podemos optar por 3 terapias. Una sería la utilización de la heparina como terapia puente.
En otros centros optan por la no retirada del sintrón, manteniendo valores entre 2-3 de NR, y en otros centros mantienen los nuevos anticoagulantes orales. Derivado del uso de anticoagulantes, en estos casos nos podemos encontrar con una complicación hemorrágica, que sería la aparición de hematomas a nivel femoral por la punción. Para solucionar este tipo de complicaciones, simplemente con la realización de un buen vendaje compresivo al finalizar el procedimiento, podríamos prevenir o minimizar dicha complicación. El tema de la ablación de las vías accesorias, la seguridad va a depender únicamente de la localización de dicha vía. En el caso en el que contemos con una vía de localización derecha o anterior, la única complicación que suele desarrollarse sería las derivadas del acceso vascular. Dado que usamos introductores y vainas de estabilidad de gran calibre, la aparición de hematomas es frecuente. La solución a dicha complicación, como hemos comentado antes, sería un buen vendaje compresivo al finalizar el procedimiento. En el caso en el que contemos con una vía de localización perigisiana o anteroseptal, el riesgo sería un posible bloqueo AV. Y en estos casos, la medida preventiva sería el uso de la crioenergía como alternativa. Y en los casos en los que contemos con una vía de localización izquierda, los riesgos serían los tromboembólicos y, como ya os he comentado anteriormente, las medidas a seguir serían las descritas en ablaciones de cavidades izquierdas. Por último, vamos a hablar de la taquicardia ventricular isquémica. Es una ablación en la que vamos a tener unos pacientes complejos y muchas veces nos van a presentar arteriopatía periférica y accesos vasculares muy tortuosos. Por lo tanto, uno de los riesgos importantes en dicha ablación sería el encontrarnos en accesos retrógrados un acceso tortuoso que en ocasiones vamos a poder vencer con el uso de introductores largos. En los casos en los que el uso de dichos introductores no nos solucionen el acceso, habría que optar por un acceso anterógrado mediante una punción transeptal, lo que nos va a conllevar los riesgos descritos anteriormente. Dado la complejidad de dicha ablación, también es muy importante hoy en día el contar con los sistemas de navegación. En estos casos, enfermería debe de conocer el correcto posicionamiento de los parches. En este caso, os he enseñado los parches de navegador del Precision de St. Jude, que es el que más usamos en nuestro laboratorio de electrofisiología. También quería recalcar que sería interesante el hecho de que enfermería conociera el montaje de los navegadores, porque ello conllevaría a una mejora y un aceleramiento del trabajo en el laboratorio. Además, durante la ablación es muy importante saber y conocer los valores y los protocolos que nos facilita tanto el navegador como los nuevos catéteres de ablación, como en este caso que sería una ablación de tubo isquémica con un catéter de tipo tácticas, ¿de acuerdo? Durante la aplicación es muy importante, en primer lugar, el conocer los valores, los límites establecidos por los gramos del catéter. Enfermería debería de avisar en el caso de que durante una ablación el contacto no llegue a los 10 gramos o sobrepasase los 40 porque el riesgo de perforación cardíaca aumenta. También hay que estar atento a los dos índices o valores que nos establece el catéter, que son el LSI y el FTI, cuyos valores se establecen en 5 y en 400 respectivamente y serían indicativos de cese de aplicación. Por último, señalar que durante una ablación de TV hay momentos en los que también se tiene que hacer necesaria la inducción, siendo en ocasiones necesaria la rápida reversión por inestabilidad del paciente. En estos casos, el contar con unos parches de desfibrilación previamente colocados nos pueden evitar situaciones complicadas. Y nada, ya para concluir, señalar que las complicaciones en el laboratorio de electrofisiología existen y es importante que enfermería conozca todos los tipos de sustratos y actúe tanto para prevenirlos como para solventarlos, ¿de acuerdo? Y nada, con esto. Muchas gracias, Laura. El siguiente compañero es José Ramón Lago, del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, y nos va a hablar sobre la medicación en el laboratorio. Muy buenos días. Lo primero, agradecer a Isabel para que me permita participar de manera activa en esta reunión que considero, desde luego, fundamental
tanto para venir a conocernos como para seguir progresando en todos los profesionales que nos dedicamos a esto de las arritmias. Cuando Isabel habló conmigo sobre la charla y me habló de la medicación en laboratorio de arritmias, claro, no sabía un poco hacia dónde tirar, tenemos 15 minutos y en 15 minutos es muy complicado hablar de toda la medicación que usamos en una unidad de arritmias o las potenciales medicaciones que podamos usar en una unidad de arritmias, con lo cual nos vamos a centrar en aquellas que son más frecuentes, pero sobre todo hacer hincapié en aquella medicación o aquellas manejo de medicaciones en donde la enfermería tiene pues un papel más importante o más determinante. No sé cómo son el resto de las unidades, pero me supongo que serán muy similares a la mía, a la de Santiago, en donde allí no disponemos de anestesista, no disponemos de técnico, no disponemos de un montón de profesionales que nos pueden ayudar. Yo llevo ahora mismo más o menos unos 10-12 años aproximadamente ligado a la unidad de arritmias, pero yo vengo de una unidad de críticos, de una unidad de reanimación, en donde pues el uso de fármacos como la analgesia, la sedación, pues nos eran un poco más frecuentes y entonces poco a poco fuimos incorporándola para poder llevar un poco enfermería el peso de esto tan importante que es el manejo de la analgesia y la sedación por parte de los pacientes, porque lo viven de verdad con una... Tengo el recuerdo de aquellas primeras FEAs que hacíamos en sala con una analgesia así un poco subóptima, en donde el paciente pues salía pues con una concepción de la ablación pues bastante traumática. A lo que sale a día de hoy no tiene nada que ver. Vamos allá entonces. Desde luego declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses. Y cuando hablamos de los grupos de fármacos podíamos hacer un repaso pues bien directamente tal como aparece en los libros, hablar de antirrítmicos, anticoagulantes, analgésicos, sedantes, o yo creo que me parece más interesante intentar hablar de aquellos fármacos que pueden intervenir, de las diferentes intervenciones que podemos hacer en un laboratorio de arritmias. Empezamos por la parte del estudio electrofisiológico. Los dos principales fármacos, al menos que usamos nosotros, para la inducción de arritmias son el isoprotenolol, la leudrina en perfusión y la atropina. Del isoprotenolol, nosotros, cada unidad tendrá más o menos su protocolo. Nosotros cargamos 2 ampollas de 0,2 miligramos en un suero de 100. Empezamos con una perfusión de 5 y vamos viendo según respuesta por parte del paciente hasta que continuamos con el estudio. Sí es cierto que, por ejemplo, yo con la leudrina siempre intento estar pegado al paciente porque yo creo que es de los fármacos que ya a nivel cardiológico, pero sí a nivel neurológico les afecta muchísimo. He visto auténticas sensaciones de pavor y de ansiedad, de echarse a llorar, solamente por el hecho de estar con la perfusión de la leudrina. Atropina, pues usamos pues eso, 1 miligramo o 2, según veamos respuesta. Y después de los antiarrítmicos, la clasificación la conocemos todos, 4 clases y tal. Nosotros prácticamente toda esta cantidad de antiarrítmicos que usamos en el laboratorio nos centramos prácticamente en 4. Uno del grupo 1, la flecainida, que a nosotros se nos presenta con el nombre de Apocar, son 150 miligramos en 15 mililitros. Solemos dar una dosis de 2 miligramos kilogramo hasta un máximo de la ampolla entera, que son 150 miligramos. La diluimos en 100 de glucosa 5 y la pasamos en un tiempo no inferior a 10 minutos. Del grupo 2 de los beta-bloqueantes, usamos casi siempre, si necesitamos de él, el atenolol, que nos viene con el nombre comercial de Tenormin, 5 miligramos en 10 mililitros, también con dosis en bolo de 2 miligramos y medio, no muy rápido, también en 2-3 minutos, y vamos viendo respuesta. El Trancorex, indudablemente la miodarona, creo que es el fármaco antiarrítmico más usado, no tan solo en las unidades de los laboratorios, sino prácticamente en cualquier unidad de críticos, arritmias y coronarias. Nosotros seguimos teniendo el Trancorex, 150 miligramos en 3 mililitros, solemos poner pues eso, una ampolla o 2. Y del grupo 4 solemos usar el verapamilo, el manidón, también vienen en presentación de 5 miligramos en 2 mililitros. De todos ellos, más que meternos en posología, porque eso es muy propio de cada unidad y de cada arritmiólogo, cada electrofisiólogo, saber desde luego por parte de enfermería que los niveles tanto terapéuticos como tóxicos suelen estar muy próximos entre sí.
y en eso conlleva de que, bueno, que en vez de ser agentes antiarrítmicos pueden ser convertirse en agentes proarrítmicos. Indudablemente también aquellos pacientes que tienen algún otro tipo de patología, pues como pueden ser bloqueos o que pueden estar muy justos a nivel hemodinámico, pues se pueden espatarrar de una manera bastante más precoz. Más medicación que usamos en la sala de arritmias y cada vez más tiene más protagonismo la adenosina. No tan solo como lo usamos antes para la interrupción como antiarrítmico, para la interrupción de aquellas taquicardias que dependían del nodo AV, sino también incluso como control del éxito de la ablación, para ver realmente pues, si esa vía accesoria pues, ya está perfectamente bien ablacionada, o incluso en las ablaciones de FA lo estamos usando cada vez más para ver realmente el aislamiento de las venas pulmonares. Solemos poner, aunque el protocolo ponía empezar con una ampolla, después de cargar 2 ampollas, etc., es raro que empecemos con menos de 12 miligramos directamente. Eso sí, avisar también al paciente porque es otro de los fármacos que el paciente vive con bastante intranquilidad y ansiedad. Anticoagulación en sala. La compañera anterior nos había hablado de este tema, ¿no? Y también igual, repasando un poco la bibliografía, he visto no tan solo en el tiempo, sino también en las diferentes salas cómo cambian los protocolos de un sitio a otro. Empezamos en su día, siempre que teníamos que hacer ablación en la zona izquierda, con intentar buscar un ACT de 200 segundos. A día de hoy ya tenemos máquina de ACT en nuestra sala, que es un gran adelante, no tener que depender del quirófano de cirugía cardíaca o incluso de hemodinámica. Y para ello usamos un protocolo que hemos ido reajustando poco a poco, induciendo un bolo de 100 unidades por kilo y después mantener una perfusión de 1.000-1.200 unidades hora. Hablo de ablación izquierda, pero hago una mención especial al tema de la FA. La ablación de FA solemos intentar conseguir ACTs más elevados. Ya no tan solo porque el procedimiento suele ser un poquito más largo, también en la aurícula izquierda, al tener menos flujo, es más proclive a que aparezcan trombos, y a mayores porque casi siempre estamos usando 2 catéteres dentro, con lo cual pues mayor probabilidad de que aparezca algún trombo. Usamos siempre ACTs por encima de 300 y para ello necesitamos un bolo más o menos de en torno a 150 unidades kilo y la perfusión exactamente igual de 1.000-1.200 unidades hora. Tenemos que tener mucho ojo también con aquellos pacientes que tenemos experiencia, pues como que han sido rechazados por parte de hematología, porque no han sido controlados bien con Sintrom, porque esos normalmente se nos suelen disparar muchísimo con el mismo protocolo. O incluso, aunque la tendencia va a ser que todos los pacientes vengan a la unidad de arritmias sin la retirada del anticoagulante previo, hay algunos que todavía siguen llegando, con lo cual hay que estar más pendientes de ello con ACTs cada 20 minutos, 30 minutos, para poder tener ese ACT lo más ajustado posible a esos 300 segundos. Indudablemente, si trabajamos con heparina, deberemos de tener también protamina a mano por si necesitamos hacer una reversión inmediata de la anticoagulación. Tema de analgesia. También igual, no sé más o menos el resto de los hospitales cómo trabajan. Nosotros lo que solemos hacer, nuestra ablación más dolorosa, supongo que es el resto igual, es la FA. Nosotros solemos colocar a todos ellos, cuando empezamos ya a ablacionar, le colocamos una base de un AINE, normalmente suele ser paracetamol, a no ser que el paciente sea alérgico, y empezamos a continuación con una perfusión de propofol y remefentanilo. Normalmente solemos usar entre 1 y 2 miligramos por kilogramo y hora de propofol, y el remefentanilo también más o menos, sobre 1 o 2 miligramos kilogramo hora. Bien, es cierto que entre que empieza el paciente, entra en sala y realmente esta perfusión de propofol y remefentanilo hace efecto, tenemos ahí unos 10-15 minutos en donde el paciente pues tenemos que ayudar pues a que lleve mejor pues el tema de los pinchazos, los accesos venosos, etcétera, etcétera. Entonces hacemos una inducción rápida con midazolam y fentanés. Ponemos entre 1 miligramo o 2 aproximadamente de midazolam y entre 1 mililitro y 2 mililitros de fentanés. Para el mantenimiento de esta perfusión, aquellos pacientes que no toleren bien la sedación con midazolam y fentanés, o en aquellas ablaciones en donde la sedación está contraindicada,
No tenemos una amplia experiencia, pero hemos tenido buenos resultados con el Dexdor. Es un fármaco que se usa bastante más habitualmente en las unidades de críticos, en donde se consigue sedación analgesia, pero donde se consigue perfectamente el estímulo respiratorio. Cuento el caso así de un paciente que nos llega de la unidad de la coronaria con tormenta rítmica, en donde el paciente, claro, lo tienen intubado y mientras estaba sedado con su propofol y morfina, el chico estaba bien, no aparecía una sola arritmia. En cuanto se le retiraba, aparecían las arritmias. El problema es que el paciente no era capaz de mantenerlo quieto en sala solamente sin ningún tipo de sedación. Entonces optamos por probar con Dexdor y de verdad que hemos tenido muy buena experiencia con ellos. Siempre que usamos sedación, intentar tener a mano tanto fulmacenil, el naloxone como la naloxona para la reversión, el fulmacenil para las benzodiazepinas y la naloxona para los opioides. Y ya cambiando de ablación a los dispositivos, la medicación usada, igual, en profilaxis antibiótica, la gran mayoría que se está usando en las salas son por protocolo cefalosporinas, tanto de segunda como de tercera generación, y en aquellos que son alérgicos, glugopéptidos, tipo vancomicina. Usamos nosotros también para la analgesia y sedación, sobre todo en los premimplantes, en ese momento inicial que el paciente viene pues, con bastante ansiedad, hay que pinchar para hacer los accesos, la bolsa, etcétera, etcétera. Hacemos una analgesia y sedación con el mismo midazolam y fantanés. Esto nos da más o menos un margen de 20 minutos aproximadamente donde el paciente pues, lo lleva bien. Después la parte final del marcapasos, la verdad es poco doloroso y con esta base nos llega muy bien. Y el otro gran problema que tenemos con los dispositivos son los pacientes agitados. Pacientes que no podemos dormirlos porque por edad o por el motivo que sea no podemos dormirlos, pero que no nos dan estado quietos en nuestra sala, en nuestra mesa de arritmias. Entonces, para ello hemos tenido también buena experiencia con los neurolépticos, tanto con el aperidol como el tiaprizal. Y en aquellos en donde ellos dos no van allá muy bien o no cumplen las expectativas, hacemos un cóctel donde metemos en una jeringa de 10 una ampolla de haloperidol, una de aquinetón y otra sinogan, diluimos hasta 10 y vamos poniendo centímetro a centímetro hasta obtener respuesta. Siguen siendo neurolépticos, la verdad es que no solemos tener problemas de presión respiratoria, en cambio el tema de la agitación la verdad que lo tenemos bastante bien controlado. Otro procedimiento, cardioversión eléctrica. Sedamos nada más, entre 1,5 y 2 miligramos por kilogramo de peso y vamos, sin problema ninguno. De hecho, los grandes problemas que tenemos con la analgesia y la sedación casi siempre es con el manejo de opioides por la rigidez torácica que da y por la dificultad ventilatoria que da, pero realmente con tanto con el propofol como el dormicon, la verdad es que no tenemos problema. El problema del dormicon realmente es la vida media larga que tiene, pero con el propofol la verdad es que es un medicamento muy seguro. Pasamos a los test farmacológicos. Para el síndrome de Brugada estamos usando 2 fármacos, la fleca y la agmalina. La tendencia es a usar cada vez más la agmalina que la fleca, pero supongo que también será común en el resto de los hospitales. Nosotros tenemos problemas para acceder a la agmalina. Tiene que llevar un protocolo y una serie de petición especial a farmacia, con lo cual la tenemos en casos muy cantados. Cuando nos queda más remedio tiramos de la fleca, aunque priorizamos el uso de agmalina. Las dosis de medicación son distintas. Para la fleca 2 miligramos kilo, como habíamos dicho antes, a pasar en 10 minutos, y la agmalina 1 miligramo kilogramo a pasar en 5 minutos. Isoprotenerol, igual, habíamos comentado también que es otro de los fármacos más usados, no tan solo, como habíamos dicho, para iniciar arritmias, sino también para asegurar la actividad cardíaca en aquellos bloqueos AV en donde necesitamos una estimulación ventricular, y también como antídoto también para el test de Flecken, por si llegamos al rango tóxico. Y por último ya repasar medicaciones que deberíamos de tener a mano y que enfermería debe tener pues más o menos el conocimiento en su manejo y el uso para situaciones especiales. Estoy hablando pues en momentos de crisis. Pues en bolos, estas 4 medicaciones recomendamos usar normalmente: atropina, efedrina, adrenalina y fenilefrina. Y después, en perfusión continua, las de siempre, la dopamina, aunque la tendencia va a ser siempre a poder usar de manera indistinta dobuta y no la adrenalina más que la dopamina. Y nada más. Muchas gracias.